Egun on guztioi, buenos días a todos y todas. Muchísimas gracias por estar aquí nuevamente. Hoy arrancamos el segundo ciclo de Cultura Preventiva con una charla sobre conocer a las personas para entender su comportamiento. Será la primera de dos, va a ser un ciclo chiquitín, corto. Y queríamos empezar por este para poder luego hablar sobre el liderazgo saludable. Nos estamos dando cuenta que cada día más nos llegan inputs sobre la importancia del factor humano, la importancia de la retención del talento, la importancia del capital social. Estamos hablando de personas todo el rato, pero a veces nos damos cuenta que para poder hablar de personas y poder hablar de equipos de trabajo, lo importante como líder, como jefe de un equipo, como persona que dinamiza un grupo, es importante que conozcamos cómo son esas personas para poder entender cómo se comportan, cómo reaccionan ante diferentes estímulos. Hablábamos, Óscar y yo, no se trata de que vayamos a tener ahora una bola de cristal, como la pitonisa Lola, y a partir de aquí ya sabemos a 100% cómo, conociendo a esas personas, a esos elementos claves que vamos a dar, las personas van a funcionar. Eso no existe, o sea, no es así. Existen muchos factores que en un momento dado pueden actuar y un comportamiento predecible porque una persona siempre actúa de la misma manera, de repente deje de hacerlo, ¿no? Vamos a enfocarnos en diferentes aspectos y hablaremos sobre los grandes factores de la personalidad, hablaremos de los componentes o aspectos que influyen en nuestras características personales, hablaremos de la genética, del comportamiento, del carácter. También vamos a hablar del cambio. Somos iguales que hace 5 años, somos las mismas personas. Vamos a ser las mismas pasadas otros 5. Y también hablaremos de cómo construimos nuestra realidad, ¿no? Óscar y yo hablábamos de esas expectativas, de los miedos, de las creencias que a veces hacen que nos limiten nuestra propia evolución, ¿no? Entonces, bueno, la charla de hoy la habíamos planteado como una webinar en la que, como siempre, Óscar iba a ir hablando y demás, pero bueno, pues hemos pensado que igual era importante pues tener una charla mucho más abierta y que incluso en el momento que vosotros, que hoy además he de decir que teníamos inscritas a más de 250 personas, creo que es un ejemplo de que el tema por lo menos es importante o interesante, podáis ir lanzándonos para ir respondiéndonos sobre la marcha. Vamos a apoyarnos en una pequeña presentación para ir pudiendo ir desgranando los temas y espero que, como siempre, os guste. Y bueno, y tenemos a Óscar, que no lo he presentado, pero que ya lo conocéis, que es doctor en psicología, es profesor en la Universidad de Deusto y en la Universidad de la UNED y además es asesor en aspectos de psicosociología en el mundo empresa. Dicho esto, pues, Óscar, gracias, bienvenido. A vosotros. Sí. Necesitamos la presentación, a ver si nos sale por aquí. Vamos a ver, que no veo muy bien. Espera, no, PowerPoint. Creo que esta es PowerPoint. Lo que tiene no ver bien. Y no sé si estáis viendo la presentación. Sí. Vale. Se ve bien ponerlo en modo presentación. Aquí abajo. Vale. Vamos a sacarnos aquí. Bueno, en primer lugar, un gusto ahí. Buenos días a todos y a todas y gracias a ti, Esther, por la presentación y a IMQ Prevención por darme la oportunidad de poder hablar sobre estos temas, que la verdad que son temas que realmente siempre a lo largo de la historia de la humanidad pues han despertado el interés y la curiosidad, porque realmente nos gusta tratar de entender a los demás porque esto nos da una ventaja importante, ¿no? En ese sentido, si yo tengo información de cómo es una persona y cómo va a actuar, me da una capacidad de predecir su conducta y no nos engañemos. O sea,
las personas en cualquier situación, cuando soy capaz de predecir una conducta, que esto es el aprendizaje, muchas veces el aprendizaje, yo sé lo que va a pasar, aprendo y me da una ventaja, pues en el ámbito más laboral me da una ventaja competitiva, pero en el ámbito personal me da una ventaja también de supervivencia y me da una ventaja en relación con los demás, ¿no? Entonces es un tema que ha estado siempre presente, que ha habido mucho interés en la historia de la humanidad. Y fijaros que el título lo ponemos conociendo a las personas, pero hablamos antes, Esther y yo, que también va a ser muy importante que nos conozcamos nosotros, porque al fin y al cabo vamos a querer conocer a los demás y muchas veces no nos conocemos ni cuál es nuestro estilo, cuáles son nuestras características, nuestros miedos, nuestras expectativas, nuestras creencias, cómo nos condicionan en ese sentido. Entonces, bueno, pues la idea del webinar es ir comentando pues, un poquito aspectos que son importantes. Obviamente no pretendemos que salgamos hoy a lo largo de la mañana siendo expertos en el tema. Porque sería un milagro realmente en 1 hora y media. Esto es complejo porque hay muchos factores, pero sí puede ser una pincelada interesante para ver, sobre todo pensando también de cara al próximo webinar, ver un poco los aspectos que van a ser relevantes, que nos podemos fijar, que nos permita entender muchas veces el comportamiento de otros. Ojo, entender el comportamiento de otros no solo nos va a dar una posibilidad en los grupos de trabajo, de liderarlos, de ayudarlos, sino también nos va a servir muchas veces para nuestra propia gestión emocional, ¿no? Uh-huh. Pongamos un ejemplo. Una de las características que tenemos las personas es que normalmente la conducta de los demás le atribuimos una intencionalidad. Por ejemplo, si vamos conduciendo y el coche adelante se nos cruza, enseguida nuestra mente dice, joder, lo has hecho para fastidiarme, es que es un jeta, quiere adelantar, pero cuando a continuación yo hago una conducta parecida, no le atribuyo una intención, sino lo que atribuyo es, oye, perdona, no te he visto, me he equivocado. Entonces, nuestra conducta la disculpamos más y la conducta de los demás tendemos a inferir esa intencionalidad, esa hostilidad y hace que obviamente nuestra reacción emocional sea mucho mayor. Cuando somos capaces de entender que gran parte del comportamiento de los demás no es intencionado y yo no le atribuyo esa intencionalidad, sino que es un posible descuido, no se ha dado cuenta, está viendo las cosas de forma diferente a como las veo yo, mi propia emocionalidad es menor. ¿Por qué? Porque no atribuyo esa intencionalidad. Por poner un ejemplo. Uh-huh. Bueno, vamos a seguir con la presentación. Vamos a ir viendo un poco, conociendo ciertos aspectos. Os hemos puesto 3 elementos que son un poquito lo que determina el comportamiento de las personas. Es decir, vamos a tener una parte de genética, que son las características que venimos, diríamos, de fábrica, que va a condicionar pues, nuestro color de pelo, nuestro color de ojos, nuestra altura, es decir, nos va a transmitir todas esas características y estas venimos de fábrica, ¿no? Y luego os he puesto ahí 2 componentes, el temperamento y el carácter, que a mí me gusta diferenciarlos. ¿Por qué? Porque muchas veces en nuestro día a día nos encontramos cuando una persona es irascible, salta enseguida, es explosiva. Solemos decir que es una persona que tiene un carácter fuerte. Y yo suelo decir, no es una persona que tiene un carácter fuerte. Es una persona que tiene un carácter débil. No fuerte, todo lo contrario. Esto suele descolocar un poco. ¿Por qué suele descolocar? Porque tenemos que diferenciar entre temperamento y carácter. Es decir, hemos dicho que la genética es lo que tenemos de fábrica, nacemos, venimos a este mundo y ya en ese momento que venimos al mundo, tenemos esa parte genética y recién nacidos ya hay un temperamento. De hecho, cogemos recién nacidos y decimos, pues que tiene un temperamento más tranquilo, que cuando le vas a dar el pecho está relajado. Hay otros que ya están más ansiosos y ahí no hay un aprendizaje previo. O sea, eso es lo que viene. Es con lo que venimos, ¿no? Con ese temperamento que nacemos. A partir de ahí, ese temperamento con el que nacemos, vamos a ir interactuando con el mundo, vamos a ir teniendo experiencias, va a haber procesos de aprendizaje. Ojo, va a haber también aspectos importantes de trabajo personal, ¿eh? Y todo esto va a ir configurando, diríamos, ese carácter, esa personalidad. O sea, el temperamento con el que nacemos de base, a lo largo de las experiencias vitales que vamos teniendo y del comportamiento que haya en nuestro entorno, va a determinar que nuestro carácter sea de una manera u otra. Sí, vamos a tener esa base, pero ojo, el carácter también va a servirnos para controlar nuestro temperamento. Yo he podido nacer con un temperamento impulsivo, impetuoso,
pero con el paso del tiempo, forjando mi carácter, mi personalidad, lo que hago es desarrollar una personalidad, un carácter fuerte que me permite dominar ese temperamento. Es decir, yo soy temperamental, pero a lo largo de los años he ido trabajando estos aspectos, he ido madurando, he ido aprendiendo y entonces ya ese carácter me lo conozco, por lo tanto ya soy capaz de identificar si esto me está afectando, no me está afectando, si voy a saltar y empiezo a desarrollar estrategias para manejarlo. Para controlarlo. Claro, por eso decimos que cuando alguien es irascible, salta, agresivo, no es que tenga un carácter fuerte. Yo hago la distinción, no, tiene un temperamento fuerte y un carácter débil. Porque si realmente tienes un carácter fuerte, eres capaz de manejar el temperamento. Es el carácter el que domina el temperamento. Y hay gente, ahí se suele decir, es que son muy temperamentales, efectivamente, de carácter débil. ¿Vale? Veremos también que aquí esto va a ser la experiencia, aprendizaje. Cuidado con atribuir hechos subjetivos a hechos objetivos, ¿no? Que muchas veces la gente dice, no, es que con la edad se vuelve más irascible, te vuelves más calmado. ¿Cómo podemos utilizar la edad para explicar todo? Es decir, si yo voy cumpliendo años y por un lado uno es más irascible y otro es más calmado, la edad no va a ser el factor explicativo. Claro, estoy utilizando un hecho objetivo como es la edad, el cumplir años, con diríamos, un hecho subjetivo. No, lo que va a ir determinando esos cambios va a ser ese carácter, el trabajo personal que vaya haciendo alguno, muchas veces el autoconocimiento, de querer hacerlo, la gente que no quiere hacerlo, o sea, bueno, me dejo llevar por las emociones, con la idea de yo no puedo cambiar, lo que decías antes de cambiamos, yo no puedo cambiar, yo he nacido así, pero bueno, la realidad es que vamos cambiando. Sí, ¿De acuerdo? Sí. Entonces ya vemos ahí 3 elementos importantes que van a configurar un poquito a la persona. Os he puesto aquí un clásico, tenemos Hipócrates, para que veamos que realmente ya este interés por conocer a las personas viene desde la antigüedad. O sea, ya Hipócrates clasificaba a las personas, diríamos, esto lo hacían en función de los humores corporales, le explicaban los distintos patrones en función cómo dominasen los humores corporales en la persona, y hablaba pues de un temperamento sanguíneo, que se caracterizaba por ser extrovertido, optimista, sociable, pues se relacionan, tienen energía. Hablaba también de un temperamento colérico. Obviamente con este nombre nos podemos hacer ya idea de lo que era, ¿no? Dominante, enérgico, ambicioso, pues son líderes naturales. Bueno, tenemos esas características, pero además son propensos a la ira, esa cólera, ¿no? Ese aspecto. Luego veíamos, definía el temperamento melancólico, pues bueno, introvertidos, muy sensibles, perfeccionistas, tienen, bueno, pues capacidad de empatía, de ponerse en el lugar de los demás. Luego veremos este componente, porque aquí sí es importante diferenciar entre empatía y simpatía. Yo hago esa distinción, que muchas veces pensamos que somos empáticos cuando realmente lo que somos es simpáticos, ¿vale? Pero bueno, más adelante lo iremos abordando. Y, pues bueno, vemos que este temperamento melancólico también pues son pesimistas, preocupados, la tristeza. Cuando pensamos en este estilo, pues pensamos muchas veces en personas grises, apagadas, suspiros continuamente, ¿vale? Y, por otro lado, tenemos ese temperamento flemático, tranquilidad, relajado, equilibrado, ¿no? No se alteran, son pacíficas. Aquí tenemos un poco en el imaginario popular, ¿no? La flema británica, ¿no? Se habla de la flema británica, no se inmuta. Saber estar, da igual. Yo recuerdo además una anécdota de flema británica en un restaurante inglés que se le cae la jarra de agua, caía una catarata por la mesa y la persona ni se inmutaba, mantenía la conversación con el otro, la bandeja le flotaba sobre la mesa, si le hacía una esquina, la centraba, pero no perdía el gesto, no perdía la compostura y seguía hablando como si no pasase nada, ¿no? Dices, bueno, claro ejemplo de flema británica, ¿no? Ese carácter flemático de no pasa nada, no pasa nada, ¿vale? Bueno, pues ya vemos que aquí tenemos una primera clasificación. Hipócrates no la hizo con ninguna base científica, sino que la hizo con la observación, un poco lo que veía y ya le permitía clasificar. Y luego buscó una explicación que era, bueno, pues en aquella época lo que dominaba la explicación eran los distintos humores corporales
y la explicación que daban es que esta personalidad, estas características, dependía de la dominancia de un tipo de humor o de otro tipo de humor, otro tipo de fluido dentro de cada persona. Claro, es una de las cosas que en su día hablábamos, ¿no? Porque aunque parezca mentira, esta webinar llevamos muchos meses preparándolas. Esto empezamos a hablar a primeros de año, o sea que yo te decía, pero ¿existe la pureza de temperamento? O sea, no me puedo creer que el que es así, así. O sea, hay mucha mezcolanza, ¿no? Vale. O sea, de hecho, fijaros que en la presentación os he puesto un cuadrante con 2 flechas, porque realmente no existe ese estilo puro, salvo en los... excepto en el británico este que... excepto, al menos en ese momento era el dominaba el temperamento flemático, ¿no? A ver, debemos plantearlo como diferentes dimensiones, como diferentes mezclas, ¿no? Por eso os he puesto ahí también las 2 líneas que se cruzan, los cuadrantes. Podemos ir más hacia uno, podemos ir más hacia otro. Tenemos esa mezcla. Mira, esta es una de las cosas que para conocer a las personas es importante, porque veremos que dentro de nuestro funcionamiento, cuando hablamos de nuestras distorsiones cognitivas, a nuestra mente le resulta muy cómodo clasificar. Es más fácil. Clasifico en bien o en mal, blanco o negro. No nos gusta movernos en esa incertidumbre. Damos respuestas rápidas, porque entonces sé cómo actuar. Claro, eso nos introduce una distorsión a la hora de entender a las personas. ¿Por qué? Porque voy a pensar o voy a esperar que o actúas así o actúas de esta forma, ¿no? El manejarnos en esas variaciones, pues muchas veces no resulta fácil. Y las personas no estamos perfectamente en casilla, pero a nuestra mente le gusta en casilla. Por eso veremos que luego tenemos que ir bajando, aunque esto nos dé una idea de cómo puede ser el estilo. De hecho, en psicología hablamos, bueno, de estilo, pero hablamos de conducta. Puede tener un estilo, pero luego tenemos que bajar a la conducta concreta. A veces nos sorprende, joder, pero es que yo lo he clasificado como flemático y en esta situación ha tenido un estallido, ya, pero es que no tenemos ese estilo puro. Vamos a jugar con esas dimensiones. ¿Vale? Y cambiando los contextos también. Bueno, vamos a dejamos a Hipócrates. Y la psicología en este sentido pues ha ido evolucionando, ha tratado de buscar ya con una base más científica, con estudios, con recogida de información, pues características de personalidad, ¿no? Y de hecho aquí surgen las teorías de personalidad y surgen pues toda la serie de pruebas psicológicas. Fijaros que surge también por un interés. En parte se empiezan a desarrollar, el ejército americano está interesado en desarrollar las pruebas. ¿Por qué? Porque le permitía, pasando una serie de pruebas, detectar características de personalidad para tratar de predecir el comportamiento que iban a tener las personas. Sí, claro. O salir huyendo o quedarse con el fusil. O quedarse, claro. O entrar en pánico, sí, o ser capaz de manejar la situación, o tener una responsabilidad. Fijaros que realmente en el ámbito laboral buscamos lo mismo. Cuando se hace un proceso de selección, lo que estamos buscando es tratar de ver qué características tiene esa persona para ver si va a ser capaz de dar respuesta a la situación que tenemos que hacer frente. Yo aquí suelo decir que tampoco hay una opción buena o una opción mala. No, lo importante es que las características de la persona se ajusten a las necesidades, al puesto que tenemos. Por ejemplo, uno de los aspectos que podemos hablar es diríamos, de pesimismo, optimismo. Y yo os puedo preguntar, ¿qué es mejor, una persona optimista o pesimista? Depende. Pues depende. Pensad en un puesto de contabilidad, ¿qué pondríamos? ¿A un optimista o a un pesimista? Yo en un puesto de contabilidad pondría un pesimista. No vamos a gastar, espera que no nos va a llegar el dinero, porque como pongas un optimista, se lo gasta todo. Vale. Las cuentas salen fantásticas. Maravilloso, vamos a tener tantos ingresos. Para gestionar un proyecto, ¿qué pongo? ¿Un pesimista o un optimista? Un optimista. Es decir, ¿qué es mejor? Depende para qué. O sea, ahí es la importancia también de conocer a las personas, ver qué necesitamos para ciertos puestos, y muchas veces en las empresas el problema que nos encontramos es que hemos puesto a una persona con unas características en un puesto que no requiere esas características, requiere otras. Sí, eso siempre comentamos nosotros, que a nivel de empresa nos encontramos con gente, con muy buenos trabajadores, que de repente les promocionan a jefe de turno, jefe de tal, y de repente te das cuenta que se ha perdido a un gran profesional y se ha ganado un mal jefe. ¿Por qué? Pues porque no tiene las cualidades, no tiene esa empatía, esa capacidad de comunicación, ¿no?, para poder relacionar al equipo y traccionarlo
para sacar lo mejor de sí mismo. Y encima, incluso a veces puede llegar a generar algún conflicto dentro del equipo, cuando el equipo igual estaba cohesionado, ¿no? Es decir, tienes a esa persona que en su puesto era muy buena, creemos que le has hecho un favor, pero sus características no son válidas para esa promoción. Y solemos decir que hemos perdido un buen trabajador para tener un mal mando, ¿no? Entonces ahí va a ser importante, porque esto en los equipos vamos a ver que cada persona dentro del equipo tiene sus características. Y habrá que ver, el problema no es tanto que tengan características diferentes, porque a veces un equipo lo que buscamos es la cohesión, buscamos complementarlo, y eso puede hacer que no se equilibre un equipo. Habrá que ver si las características de alguien del equipo realmente va en la dirección de sumar o realmente nos va generando problemas, nos va tensionando el equipo. Porque al final los equipos van a tener una dinámica. Y entonces vamos a tenemos esa tendencia a aquella parte que distorsiona o que no aporta tanto, a dejarla de lado y vamos a sobrecargar el resto del equipo. Con lo cual, al final, diríamos, la persona que no nos está aportando tanto, entre comillas, la estamos premiando porque no la cargamos de trabajo, y resulta que los que nos están aportando en el equipo los estamos sobrecargando cuando realmente son buenos trabajadores y tendríamos que derivarlo a la otra persona. Es la importancia de conocer para poder gestionar y poner las medidas para poder atraer otra vez a esa persona y reubicarla, ¿no? O reorganizar su actividad. Vale. Pero aquí vamos a meter otro factor que hablamos también, es el conocernos nosotros mismos. ¿Por qué? Porque si yo, por ejemplo, soy una persona introvertida que no le gusta el enfrentamiento, que no le gusta enfrentarse a situaciones complicadas, en esa persona dentro del equipo que realmente no me está aportando y está ahí, no voy a ir a hablar con ella, no voy a enfrentarme a esa situación. Voy a pedirle a los demás que hagan más tarea y yo estoy manteniendo también el propio sistema. Entonces es importante también no solo conocer a los demás, sino que nos conozcamos nosotros mismos. Cuáles son nuestros puntos fuertes, puntos débiles, cuáles son nuestras dificultades, inseguridades, las habilidades que tenemos. ¿Vale? Esas son un poco la parte que hablaremos la semana del 15, el día 15, hablando del líder saludable, porque el líder, es que el líder se nace, bueno, pero igual también se puede hacer. El líder, si volvemos a la diapositiva anterior, es decir, tiene un temperamento que puede facilitarle ser líder, pero desde ahí hasta ser el líder hay un aprendizaje, hay una serie de habilidades que hay que trabajarlas. Es decir, realmente sí podemos tener un temperamento que nos ayude, pero va a ser más una parte de trabajo, de aprendizaje, de herramientas. Y ojo, y además de cambio, tenemos que tener en cuenta que como personas evolucionamos, vamos cambiando, pero la sociedad también va cambiando, los requisitos van cambiando, las formas de trabajar no son las mismas ahora que hace unos años. Y entonces, si no vamos haciendo ese cambio en nuestras habilidades, en nuestras destrezas, nos vamos quedando fuera del lugar. ¿Vale? O sea, eso va a ser importante también. Eso quiere decir que nuestro cerebro es muy plástico y que puede aprender. O sea, que no es, a pesar de que nacemos con una serie de características y las tenemos ya innatas en ese temperamento, luego hay características que sí vamos a poder ir trabajando e ir moldeándolas, ¿no? Efectivamente. Y aquí hay un mito que se decía, bueno, no, las neuronas no crecen, nacemos con una serie de neuronas, vamos muriendo y nos servía como justificación, no, es que me han muerto las neuronas, yo no puedo aprender. La capacidad de aprendizaje la tenemos toda la vida. Se está viendo ya que el crecimiento de las neuronas están ahí, se siguen desarrollando y que además lo importante va a ser el establecer nuevas conexiones. Y esas nuevas conexiones, cuanto más estoy acostumbrado a aprender, más mantengo esa plasticidad en ese sentido. Nuevos aprendizajes, nuevos cambios. Ya aquí damos una recomendación de salud, o sea, mejor que hacer crucigramas, que realmente es simplemente tirar de memoria, no establecemos nuevas conexiones, tiene más sentido, más utilidad, pues el aprender un nuevo idioma, el aprender nuevas destrezas, el aprender a manejar nuevas aplicaciones informáticas, que me requiere aprendizaje, no que tire de memoria. ¿Vale? Ahí tenemos un pequeño tip. ¿Vale? Bueno, dentro de personalidad, pues diríamos la teoría de los 5 grandes factores, se ha abierto, tenemos otras que se habla de 16 factores de personalidad, pero al final los hemos reducido a los 5 grandes, nos permite, diríamos, clasificar en esas dimensiones, pues bueno,
estos 5 factores que os he puesto aquí, ¿no? Pues digamos el factor de extraversión-introversión, la persona que tiene esa necesidad de buscar estimulación interna con un alto nivel de energía. Un segundo factor sería la estabilidad emocional. Para ciertos aspectos va a ser básico, esa capacidad que se mantiene emocionalmente estable, no es ansioso, va a mantener esa tranquilidad. Yo aquí, en la parte de estabilidad emocional, cuando trabajo a las personas, les suelo preguntar, digo, ¿tú eres como el Mediterráneo o eres como el Cantábrico? Sí, claro. Buen ejemplo. El Cantábrico, joder, sube la marea, baja la marea, hay temporales, joder, cuando hay un temporal, pues allí a ver las olas romper, joder, qué bonito, joder, pero qué destrozos causa. Sí, sí. Es el precio que pagamos. El Mediterráneo es más aburrido. Sí. Es más o menos estable, no hay grandes cambios, pero bueno, si vas al Mediterráneo ves que puedes poner una carretera al lado del mar y no vas a tener ningún problema. Bueno, ahora con el cambio climático no lo tengo tan claro, ¿eh? Otra cosa, pero bueno, sí. pero vemos un poco la comparación. Uno Sí. es muy bonito, muy espectacular, pero también causa daños. El otro es más aburrido, pero realmente dices, bueno, pues se mantiene más o menos igual. ¿Vale? En la estabilidad emocional es lo mismo. Nos encontramos personas que cuando se alegran muchísimo, y cuando se entristecen o tienen un problema, se entristecen muchísimo. Y tenemos otras que dicen, joder, es que tú no te alegras por nada, no te entusiasma. Bueno, pues este es el Mediterráneo, o sea, ni se entusiasma por arriba, pero tampoco se te hunde por abajo, lo mantienes estable. Entonces, en los equipos, el tener a alguien así, pues es un valor importante. ¿Por qué? Porque da estabilidad al equipo. La inestabilidad emocional puede permitirnos tener creatividad, puede ser interesante para equipos creativos, pero ojo, que puedes tener el equipo como una montaña rusa. ¿Vale? Me imagino que a medida que voy contando, que vamos hablando de esto... No sé si hay alguna pregunta, lo voy a ir mirando. Sí me gustaría que vayáis pensando también gente que conozcáis de vuestros equipos o de vuestro entorno, o vosotros mismos, vosotras mismas, que vayáis viendo un poco con qué área os identificáis. Pensad que son 5 factores, no son excluyentes, lo que decíamos al principio, que no son estilos puros. Si queréis plantearlo como un pentágono, imaginad que hacemos un pentágono con rayitas de 0 a 10 y que veáis cuál va dominando cada uno, ¿no? Pues para ver áreas de mejora. Vale, el tema de la afabilidad, que sería otro de los factores, pues es la tendencia a ser amable, a cooperar, a ser empático, a ser comprensivo, frente a esa falta de afabilidad, ¿no? Decir, mira, yo a lo mío, los demás que hagan lo que quieran, van a ser las 2 dimensiones. Otra dimensión sería la de la responsabilidad, ser organizado, el ser disciplinado, cumplir con las tareas asignadas, frente al que funciona, como decíamos, bueno, como solemos decir, gestión por ocurrencias. Sí. ¿Cómo es gestión por ocurrencias? Lo que se nos ocurre. Cuidado con los extremos. No penséis que el que uno sea altamente disciplinado, organizado, esto es un poco como los hijos, ¿no? Es que tengo un hijo que es súper organizado, súper disciplinado, solemos decir, cuidado porque tiene que tener también un punto de escape, porque al final el que es disciplinado, organizado, necesita tener todo bajo control, no va a encontrarse cómodo con los cambios, suele ser excesivamente perfeccionista, en escenarios de incertidumbre no se encuentra cómodo, muchas veces no es capaz de decirnos que no a algo cuando realmente está hasta arriba y no puede hacerlo y al final se nos acaba rompiendo. Yo suelo decir que este perfil de los 2 equipos es como ese hijo ideal. Pues está muy bien, joder, tengo un equipo ideal, tengo un hijo ideal, pero cuidado porque son los que son muy valiosos, pero se nos acaban rompiendo. Es decir, aquí muchas veces ya vamos adelantando algo para la semana que viene. Con esto diríamos es como tener un caballo, un pura sangre, que mi labor no va a ser que corra más. Mi tarea con ellos va a ser frenarles, darles margen al error, que bajen su nivel de exigencia. Aparentemente son muy cómodos. Ya os digo, estos los sueltas, dices, tira para allá, encárgate de eso. ¡Buah! Y ya está, lo hace. Pero se nos acaban rompiendo. Ahí nuestra labor va a ser frenar. ¿Vale? Y la 5ª dimensión sería la apertura a la experiencia, a nuevas situaciones, abierto en cuanto a idea, a comportamiento, ser más imaginativo, probar cosas nuevas. El polo opuesto sería el que propones un cambio en la organización, oye, vamos a hacer esto, y que muchas veces la respuesta es, a ver con qué nos vienen. Bueno, yo creo que de todas formas
la gestión del cambio creo que en todas las empresas es muy complicada, ¿no? O sea, yo la experiencia que tengo ya 24 años en este ámbito, cualquier propuesta de cambio a la gente nos da miedo. O sea, por naturaleza el cambio da miedo porque además dices, si lo que hasta ahora hemos hecho funciona, ¿por qué vamos a cambiar? Claro, no nos damos cuenta a veces de cómo está lo que hay alrededor, cómo está la sociedad, cómo está la competencia, como en todos los ámbitos, ¿no? Y hay que preparar ese cambio para poder seguir sobreviviendo, ¿no? Pero dices, necesito a alguien dentro de un equipo que tenga esa apertura a nuevas experiencias para que igual sea ella la que traccione y tire del equipo, ¿no? Me imagino. Eso es. A ver, y veremos que hay ciertos factores. Perdón, que estaba bebiendo agua. Que tienen un componente cultural importante. Es decir, en nuestra cultura más latina, el cambio no se favorece. Ahora, por necesidades, se va haciendo más, pero fijaros que hace unos años, cuando te venía una persona, cuando se hacía un proceso de selección y te venía una persona que había cambiado mucho de empresa, decían, malo. Este no es estable. Malo, no. Malo. ¿Por qué? Porque el perfil que a nosotros nos gustaba es 25 años en la misma empresa. Joder, qué trayectoria. En la cultura anglosajona, cuando un candidato va con 25 años en la misma empresa, dicen, ¿tienes algún problema? ¿Tienes algún problema? ¿25 años haciendo lo mismo? O sea, dice 4 o 5 años aprendiendo y 20 repitiendo. ¿Tú no tienes motivación por aprender, por desarrollarte? Es como muy, muy cultural, ¿no? Sí. Y además nuestro refranero popular, más vale, es decir, más lo conocido que lo bueno por conocer. Lo tenemos como nos cuesta mucho y se ve además, por ejemplo, en el tema de la movilidad. Somos de nacer en un sitio, crecer en ese sitio y buscarte, diríamos, tu vivienda cuando creces cerca de la familia. Esto en otras culturas es impensable. Ya. Es impensable. O sea, va a haber un componente muy cultural en ese sentido. Vale, entiendo también que lo mismo que hemos hablado de los temperamentos que nos decía Hipócrates, nada es puro. O sea, hay una mezcla incluso de todo. O sea, una persona puede ser un poco de todo o tanto como de todo no. Puedes, a ver, por eso os decía el plantearlo como un pentágono. Imaginaos pentágonos concéntricos que damos puntuaciones y vamos a extender características. Vamos a tener características de todo. Veremos cuáles son las que dominan. Esto volvemos a la misma. ¿Qué es lo mejor? Va a depender. ¿Qué es mejor? ¿Una herramienta súper especializada o una herramienta multiusos? Pues depende. Si es un trabajo muy especializado, estoy en una empresa, en una obra, necesito una herramienta súper especializada, pero no me vale para nada más. Y en otros contextos dice, oye, mira, como en una multiusos, en casa, en el hogar, me vale, hago esto, hago lo otro. Es que va a depender. Vamos a tener esas características. Por eso es importante lo que decimos, conocer a nuestro equipo, conocer a nuestra gente y trabajar también aspectos. Si yo los conozco, cuáles son sus puntos fuertes, sus puntos débiles, proponer también planes de formación, planes de desarrollo profesional para decir, oye, necesito que te plantees en estos aspectos. Hay organizaciones que cada vez lo están viendo más, es decir, que tienen buenas personas trabajadoras, los quieren implicar en un proyecto a futuro y dicen, ya, pero para ese proyecto necesito que en los 2 próximos años tú vayas desarrollando estas características. De hecho, yo en las cosas que he ido leyendo sobre la gestión del talento y sobre el tema del capital humano, una de las cosas más importantes es precisamente no solamente esa carrera profesional de, bueno, salarialmente voy a cobrar esto en los próximos años o me voy a dedicar a hacer esto, sino qué trayectoria en el ámbito del conocimiento, de nuevos retos se me van a plantear para que realmente esta empresa me resulte lo suficientemente interesante para querer quedarme. No, en línea con lo que estabas diciendo, vaya, me paso toda la vida picando piedra, no, yo ya, o sea, picaré piedra durante, me lo invento, 2 años, pero, me vas a tener que dar las herramientas para que pueda evolucionar a hacer algo más que picar piedra. Eso es. Y además, por lo que la gente, y sobre todo la gente joven, no solamente son aspectos relacionados con el ámbito laboral de competencias profesionales, sino que lo que se valora cada vez más son esas otras competencias. Igual incluso hablar de esto para poder entender, ¿no? Yo
te decía, hace poco he hecho un curso de inteligencia emocional y me ha parecido súper interesante porque he aprendido muchas cosas que, bueno, me quedo con 5 ideas que ya me parecen importantes. No voy a decir, ya es con la edad solo me quedan 5, no, pero me he quedado con 5 importantes o interesantes. Y creo que esa capacidad, esa posibilidad de poder hacer ese tipo de cosas resultan atractivas a la gente. Y la gente joven, cuando hablamos de retener el talento, está hablando, creo que, de eso, ¿no? Me da la sensación. Claro, eso es uno de los factores que vamos a ver que para conocer a las personas necesitamos saber qué es lo que les motiva. Y para eso necesitamos hablar con ellas. Y para eso necesitamos hablar, que sea otro de los herramientas que es la comunicación. ¿Vale? O sea, la motivación, el qué te motiva, el qué hace que vengas a trabajar con ilusión, que no sea solo voy a cobrar tanto a final de mes, porque tened en cuenta que el tema de la política retributiva al salario nos acostumbramos rápidamente. O sea, te dan una subida de sueldo, joder, que me han subido el sueldo, y esa ilusión... 6 meses dura. Efectivamente. Y ya está. Y a partir de ahí, nada. Y es más, llega un punto, también hay que tener en cuenta que los incrementos salariales no es lo mismo cuando uno tiene una nómina de 1.000 euros que cuando tiene una nómina de 6.000. Es decir, eso sabemos que ocurre. Si tú a una persona con un salario de 1.000 euros se lo incrementas en 1.000, es un subidón, es una motivación. Pongamos a una persona que tiene 50.000 de salario, se lo sube en 1.000 y dices, no tiene el mismo impacto. Entonces, tened en cuenta que el dinero, la retribución va a ser un motivador, pero es importante el que trabajemos y conozcamos cuáles son las motivaciones de nuestro equipo. Ojo, motivaciones que van a ir cambiando a lo largo del ciclo vital. No va a ser las mismas las motivaciones que tiene una persona con 20 años que entra en el mercado laboral que una persona con 30, 40, 50, 60. Es decir, van a cambiar. Entonces, yo tengo que ir conociendo cuáles son sus motivadores, qué es lo que le motiva. Porque si realmente no lo tengo en cuenta, en el momento que se me desmotiven, es lo que solemos decir, tenemos un trabajador de cuerpo presente. Sí, bueno, yo hace muchos años estuvimos en MAU, estuvimos con la gerente de la felicidad. Se nos atasca un poquito para pasar la presentación. Se nos ha atascado la presentación y no sé por qué. Igual tienes que venir, John, porque no vemos por qué se ha atascado esto. No sé si, John, ¿estás por ahí? Se ha atascado la presentación. No, ya está. Vale. Y estuvimos en MAU. Ya está, gracias. Y una de las cosas que nos decían en el Departamento de Gestión de la Felicidad era precisamente la relación tan cercana que tenían con cada uno y cada una de las trabajadoras de la fábrica. Hablaban con ellos periódicamente sobre cómo se encontraban a nivel personal, familiar, laboral, sus expectativas, las motivaciones, qué necesidades tenían. Y la valoración de la gente era muy positiva porque no solamente tenían una buena retribución salarial, sino que además entendían que la empresa se preocupaba por ellos y por ellas. Y eso hacía que el enganche con la organización fuera muy potente, ¿no? Aparentemente, tal y como ellos lo comentaban y con la gente que pudimos hablar, la verdad es que la idea, la experiencia era súper positiva. Hombre, aquí hay un factor que tenemos que tener en cuenta. Hagamos una crítica a las organizaciones, no todas lo hacen así, esto es una generalización, pero muchas veces ponemos a alguien a liderar un equipo, pero no planteamos que diríamos en su carga de trabajo, necesito dejar espacio para que lidere el equipo. O sea, muchas veces pedimos que siga haciendo lo mismo que hacía antes y a la vez queremos que lidere el equipo y que gestione el equipo. Claro, para gestionar el equipo necesita tener tiempo para hablar con ellos, todos esos aspectos que estamos viendo. Oye, ¿cómo te encuentras? Aspectos de motivación, ¿qué aspectos tienes de mejora? Si le mantenemos la misma carga de trabajo, te va a decir, sí, yo lidero el equipo, pero yo sigo haciendo mi trabajo y no me he reunido con ellos, no he hablado con ellos, salvo la evaluación anual que hacemos, no he sabido nada más. Claro, es que gestionar un equipo, liderar un equipo, debemos verlo también que realmente esa persona que lidera, que gestiona, no está haciendo una pérdida de tiempo, sino que
está incrementando la productividad del equipo. Y tened en cuenta que si yo tengo un equipo y esa persona que gestiona, parte de su tarea es la gestión, los costes que me va a suponer en proporción al incremento de productividad del equipo son irrisorios. Ya. Que muchas veces esto no lo sabemos tener en cuenta. Sí. Bueno, vamos a ver aspectos básicos importantes para ir conociendo a las personas, que algunos de ellos pues ya hemos ido viendo. Aspecto básico, fundamental, la comunicación. Comunicarnos. A la hora de interactuar las personas es la herramienta principal que tenemos. Comunicarnos, yo suelo decir que no es hablar. Dentro de la comunicación, para gestionar a las personas, básicamente lo que voy a tener que hacer es escuchar. Hacer muchas preguntas y escuchar. Claro, normalmente no escuchamos. ¿Cómo se nota que eres psicólogo? Ya. Algo se nota, ¿no? En ese sentido. Pero fijaros, pensad en cualquier conversación habitual que tenemos en el día a día con cualquier otra persona y fijaros a ver si normalmente hacéis preguntas o dais respuestas. Claro, si yo quiero conocer al otro, pregunto Y escucho. y escucho la respuesta. Pero escucho la respuesta no tratando de darle otra respuesta, que muchas veces lo que estamos haciendo es, no ha terminado de hablar y yo ya estoy pensando lo que le voy a decir. Bueno, pues en ese momento yo he dejado de escuchar. Y además también yo suelo decir, es más fácil hacer preguntas que dar respuestas. O sea, yo aquí la comparación que suelo hacer preguntas es como un partido de tenis que tú estás jugando y llevas la iniciativa del punto. Tú preguntas y vas llevando al otro donde quieres y te va dando información. Estás manejando. Pero para eso necesitas ciertas habilidades también de saber cómo tienes que preguntar. O sea, quiero decir, eso es un arte. Que se aprende. Sí, pero que hay que enseñar. Quiero decir que no, o sea, no es hoy me va a poner a preguntar y a ver qué pregunto y voy a escuchar. Es decir, que claro, todo eso lleva una dinámica, un aprendizaje, ensayo, error. Eso es. Y lo que está claro es que las organizaciones no estamos preparadas para ese punto. O sea, lo mismo que decías, que el líder, que ya veremos, tiene que tener un tiempo para poder estar con sus equipos, todos los líderes de una organización tienen que tener esta capacidad de comunicación, de preguntar, de escuchar, porque eso es la información de calidad que nos va a permitir tantear cómo están las personas y a partir de ahí poder enfocar, reorientar, dirigir, quiero decir, hacia, pues igual resulta que tengo, me lo estoy inventando, a esta persona en el departamento X y resulta que hace un muy buen trabajo, pero es que está frustrada o frustrado porque realmente eso no le gusta nada y hay otro departamento mucho más interesante donde podía estar más feliz y resulta que igual nos enteramos cuando ya la persona la hemos perdido. Entonces, claro, si estas habilidades, estos aspectos básicos no sabemos que hay que ponernos en marcha y no tenemos esa capacidad para sacar esa información, estamos perdiendo un potencial grandísimo de nuestra propia compañía. Eso es. Entonces, claro, el trabajo que hay que hacer es, señores, vamos a montar toda esta estructura, esta nueva forma de comportarse o de comportarnos como direcciones, como gerencias, como líderes, para poder sacar lo mejor de nuestro equipo, de nuestras personas, de todo lo que tenemos en la compañía, ¿no? Claro. Es un poco lo que decíamos al principio. Tengo una persona que es muy buena trabajadora, normalmente a nivel de una cualificación técnica, y lo promociono, lo subo, pero es que esa promoción para liderar personas va a requerir otras capacidades, que puede que las tenga, que hay veces que las tiene, hay veces que no las tiene, hay veces que se busca la vida y las va incorporando. Yo me he encontrado casos de gente que dice, no, es que me han puesto en esta situación y yo me tengo que formar por mi cuenta para hacer esto. Pero eso significa que realmente es una gestión casi por ocurrencias que decías antes, ¿no? O sea, cuando todo esto debiera tener un proyecto, un plan y una preparación para que esa persona, cuando asuma ese nuevo rol, tenga todas las capacitaciones necesarias, tanto técnicas como personales, para poder asumir con éxito el desempeño que se le ha puesto encima de la mesa. Y hoy por hoy, pues no sé, ahora mismo estamos 183 personas.
¿En cuántas empresas estamos haciendo esto? Digo, Hay organizaciones que sí lo hacen. Yo, por ejemplo, consta. estaba con un trabajador trabajando estos aspectos en los cuales su empresa dice, mira, quiero que este proyecto ocupes este puesto dentro de 2 años. Lo que necesitamos es que de aquí a 2 años tú desarrolles estas capacidades. Entonces, vamos a trabajarlas para que cuando llegue ese momento, porque eres muy buen trabajador a nivel técnico, pero necesitas esto. Que, ojo, puede que lo acabes desarrollando o no. Y digamos, no, pues mira, lo hemos hecho o no. Pero esto va a ser importante la comunicación, que va a estar muy relacionado con la motivación. A veces también le ponemos en un puesto, en un proyecto a una persona que consideramos que le estamos dando un premio y le hemos metido en una situación que no la quería para nada y que no sabe cómo salir de ella. ¿Vale? Entonces, importante también el segundo punto, los intereses. ¿Qué le gusta a esa persona? ¿Qué es lo que quiere hacer? Muchas veces nos encontramos en ciertas empresas, nos pasaba bueno, es que, mira, yo soy informático, a mí lo que me gusta es programar, pero es que he ido subiendo y en mi día a día ya no programo y estoy dirigiendo personas. Y a mí dirigir personas no me gusta. O sea, a mí lo que me gusta es programar. Claro, si no sabemos cuáles son los intereses, cuáles son sus motivaciones, es probable que los perdamos. Y podemos tener la sensación, nuestra perspectiva es de que, pero si le he promocionado, le estamos haciendo un favor, pero realmente no. Y no solemos preguntar, oye, ¿qué te gusta? ¿Hacia dónde querrías llevar tu carrera profesional? ¿Te encuentras cómodo en esta línea? Esto es un aspecto importante que tenemos que ir trabajando. Ya os digo, es que para conocer a las personas no va a ser solo clasifico en función de personalidad, me lavo las manos y ya mirándolos ya sé lo que pasa. Vamos a tener que hablar con ellos. Importante también un tercer punto. Voy a tener que ir al baño un momento. Sí. Le permitimos que vaya. Sí. Un tercer punto importante va a ser los valores y las creencias que tenemos las personas. Tened en cuenta que realmente las personas, nuestro funcionamiento diario necesitamos tener, nuestro cerebro necesita tener información, tenemos creencias, ¿no? Cuando hablo de valores, pueden ser valores personales, más nucleares, menos nucleares, y las creencias lo mismo. Yo aquí suelo contar anécdotas de creencias con las cuales funcionamos en el día a día, ¿no? Yo os lanzo la pregunta, por ejemplo, cuando cogemos un brick de leche que tiene el pitorro abajo, es decir, ¿cómo lo volcamos, ¿no? El brick, el pitorro cerca del vaso o el pitorro en la parte de arriba. Pues hay mucha gente que te dice, yo desde abajo, porque creo que cuando está abajo está más cerca del vaso y salpica menos. Claro, la realidad es que salpica menos cuando está arriba porque permite entrar aire y no sale a borbotones. Y muchas veces esta creencia, lo que creemos, está condicionando nuestra conducta, ¿no? Y aún así hay veces que cambiar las creencias es difícil porque incluso cuando se lo explicas a la gente, o hay gente que te dice, no, si sé que es mejor que esté arriba, pero yo lo sigo haciendo abajo. Entonces, tened en cuenta que continuamente vamos a funcionar con creencias, vamos a tener nuestro repertorio. Vamos a tener creencias más, diríamos, de menor importancia y vamos a tener creencias más nucleares. Cuanto la creencia sea más nuclear, esté más próxima a los valores de las personas, más va a condicionar nuestro comportamiento y más difícil va a ser que logremos el cambio en ese sentido. ¿De acuerdo? Las creencias va a tener mucho que ver también con el cómo vivo yo las experiencias, cómo percibo mi mundo, ¿no? Si yo creo que la gente es mala, quiere aprovecharse de mí, pues normalmente mi conducta ya va a ser una conducta defensiva, de prevención, de precaución, de no me relaciono. Si mi creencia es que todo el mundo es maravilloso, todo el mundo es bueno, pues voy a tener una tendencia más a relacionarme. Van a condicionar mucho. Veremos que los estilos de comunicación también, la creencia de, no, es que si no te quedas con la última palabra has perdido. Digo, bueno, quedarte con la última palabra es muy fácil, de una barbaridad más que el otro y te quedas con la última palabra. Es decir, las creencias van a condicionar nuestro comportamiento y nos suele costar darnos cuenta de ello. Y además tenemos otro problema importante y es que consideramos que nuestras creencias son las buenas, que los demás tienen las mismas creencias, por lo tanto tienen que actuar como nosotros actuamos. Sí, eso es muy interesante, ¿no? Porque en muchas ocasiones yo he participado en conversaciones donde es que no entiendo por qué esa persona está funcionando de esa manera. Ya, porque tú estás
o sea, tú estás plasmando o proyectando en esa persona tu forma de actuar y tu forma de actuar es la tuya, no es la de esa persona. Con lo cual es imposible que le entiendas. Claro. Y en muchos temas que realmente son meramente opinables, que no son hechos verificables, que son puntos de vista. Y que un punto de vista tú puedes tener uno, Esther, tú puedes tener uno, yo puedo tener otro. ¿Y cuál es el bueno? No, son puntos de vista. Si opinamos sobre un cuadro, tú tienes tu punto de vista y yo tengo el mío. Pero ¿qué ocurre? ¿Cómo eres tan cabezota? ¿Cómo no te puede gustar este cuadro? No me gusta y no pasa nada. Pero yo tengo la creencia de que te tiene que gustar porque a mí me gusta, no lo entiendo. ¿Vale? Esto va a ser importante. Confundimos el cómo actuaría yo, cómo veo yo las cosas con lo que es lo correcto, lo adecuado, y el otro no lo ve, entonces es un cabezote. Eso es decir, pues piensa que el otro está pensando lo mismo de ti, probablemente. ¿Vale? Bueno, vamos a seguir viendo que aspectos básicos va a ser también las relaciones que establecemos con los demás. Nos va a dar muchísima información. Aquí solemos decir, una persona que no se relaciona en su día a día, no tiene un círculo familiar de contactos, que vive permanentemente aislada, pues obviamente va a trasladar eso a su día a día. En la organización le va a costar mucho establecer relaciones, puede haber una desconfianza. Puede ser porque sea introvertido, puede ser por sus propios miedos, puede ser por sus propias creencias. No, es que la gente siempre se quiere aprovechar de mí, por lo tanto yo no me relaciono con los demás. Va a estar muy condicionado. Importante también que veamos para entender a los demás es cómo se comportan en diferentes situaciones. Nos va a dar muchísima información. ¿Por qué? Porque si yo saco conclusiones de cómo actúa una persona en un único contexto, probablemente esté sacando una visión sesgada. ¿Vale? Si la gente me conoce solo del ámbito profesional, mirad, esto me suele pasar a nivel personal. La gente que me ve dice, joder, estás trabajando bastante, y te ve de una forma y no me han visto en otro contexto. Cuando se encuentran conmigo corriendo por ahí vestido de deporte, dice, ahí va. Pero corres, haces deporte. Pero corres, pero si esto a ti no te pega. Bueno, lo hago continuamente, claro. Me ocurre a la inversa. Los que normalmente corren conmigo y están todo el día haciendo deporte por ahí, cuando me ven vestido de calle, dice, ¿dónde vas? Es decir, mi estilo, mi comportamiento no es el mismo en un contexto que en otro. Entonces, esto nos va a dar muchísima información. Importante ver también, porque tenemos personas que pueden funcionar muy bien en unas condiciones estables, que no hay cambio. Esto era antes muy habitual de las organizaciones, una planificación a largo plazo, no hay cambios, que funciona muy bien. Oye, ¿qué ocurre cuando esa persona la pongo en situaciones inestables, de incertidumbre? Pues me puedo encontrar que una persona que funcionaba muy bien en un contexto, en otro es que no me funciona absolutamente para nada. Yo en concreto me viene a la mente una persona del equipo que es, en un contexto controlado, es súper eficaz y en un contexto de incertidumbre su rendimiento llega casi al bloqueo. Entonces, importante el jugar con diferentes contextos para ir conociendo a las personas. Ver también cómo reaccionan esas personas ante acontecimientos de éxito, positivos o acontecimientos adversos. Porque cuando el viento sopla a nuestro favor, por lo general todos somos maravillosos, estupendos, somos muy guay. ¿Qué ocurre cuando no consigue lo que quiere o le planteas una situación que no es lo que esperaba o no logra lo que le gusta? Nos va a dar muchísima información. El cómo reacciona esa persona. Lo que decíamos antes, Cantábrico o es el Mediterráneo. Es decir, bueno, es que esta persona, joder, sé que no se me va a alegrar mucho, pero tampoco se me hunde mucho. Eso me va a dar mucha información. Importante también el punto 8, el aspecto emocional, la emocionalidad de esa persona, que diríamos la estabilidad emocional. Es emocionalmente estable, ves que es una persona que vive en el caos permanente, en el nerviosismo. No, es que ahora noto, es que no puedo, tal, es que joder, me ha pasado esto. Y vemos que dices, cualquier situación que le pasa emocionalmente está desbordada y otras personas dicen, joder, le ha pasado tal y lo lleva con una estabilidad, con una serenidad en ese sentido. Entonces, el componente emocional va a ser muy importante. El componente emocional tiene que ver mucho con esa parte de haber gestionado y saber controlar esas emociones. Quiero decir, o sea, yo por lo que he leído, bien, tenemos un cerebro reptiliano, ¿no? Vale. Que activa nuestra amígdala ante una situación, ¿no? Es la que
en la época de la caverna nos hacía salir corriendo, ¿verdad? Pero luego evolucionamos y tenemos ese neocórtex y dices, espera, amígdala, relájate y filtra. Efectivamente. Esa es la diferencia entre la gestión de la emoción de esa forma tan reptiliana de me expando, ¿vale? O esa parte en la que tomo conciencia de esa emoción que estoy teniendo, siento rabia, siento ira, siento miedo, siento tal, la proceso, me centro y digo, a partir de aquí, entonces tengo que actuar de esta manera. No salir en estampida y procesar. Claro, eso dices, bien. Ya, pero, ¿y cómo? Vale, vayamos por orden. Ya que lo planteas esa parte del cerebro reptiliano, es cierto que tenemos nuestro sistema, en nuestro cerebro podemos decir que Daniel Kahneman ya lo propuso como sistema 1, sistema 2, ¿no? Un sistema 1 rápido, inmediato, intuitivo, que toma decisiones, que tiene bajo coste y que se equivoca una auténtica barbaridad, ¿vale? Es con el que funcionamos habitualmente. Y además no lo podemos desconectar. Si yo ahora os pido a los que estéis aquí escuchando el webinar que cuando yo os haga una pregunta no penséis la respuesta, si yo os digo 2 más 2 y os he pedido que no penséis la respuesta, no podemos evitar pensar en la respuesta, porque nuestro sistema 1 salta, es con el que funcionamos. Si en lugar de 2 más 2 os digo 58 por 77, vuestro sistema 1 probablemente haya dicho, buf, esto no puedo responderlo. Y llama al sistema 2, que empieza a planificar. ¿Cómo podría hacerlo? Tengo una calculadora, busco una calculadora al móvil, cojo el papel, descompongo los números. Ese sistema 2 es el que nos va a dar esa parte, diríamos, de parte más racional. No intentéis desactivar el sistema 1, es inevitable, ¿vale? Es decir, ante una situación de miedo, no intentéis desactivar el sistema 1 porque tiene su función de supervivencia, va a saltar. Pero si yo voy entrenando el sistema de decir, vale, ha entrado en juego el sistema 1. Ahora bien, ¿qué estoy haciendo para mantener esto? Por ejemplo, la gestión emocional. ¿Estoy cometiendo el sesgo de ver las cosas como blancas o negras? ¿Estoy haciendo una anticipación negativa de futuro porque voy a ir y entonces va a pasar y me va a decir y me va a contestar y yo le voy a decir y entonces como me diga esto le voy a decir no sé cuánto? Dice, perdona, si tú vas y esa persona no está, todo lo que has anticipado no existe. ¿Vale? Es decir, ahí sí podemos hacer ese proceso, es decir, no solamente dejarnos llevar por la emoción, sino pensar sobre cómo estoy pensando, oye, ¿qué estoy haciendo? Y en el momento que yo empiezo a pensar sobre cómo estoy reaccionando, la emoción desaparece, porque esa parte reptiliana ha entrado el córtex y no pueden estar las dos. ¿Vale? Ante cualquier emoción, gestionar las emociones no es reprimirlas, porque si intentamos reprimir cualquier emoción, me da igual, positiva o negativa, si tú y yo nos empezamos a reír aquí y alguien nos dice no ríais, bueno, probablemente acabemos, vamos, muertos de risa. Llorando muertos de risa. A la inversa, si estamos llorando y alguien nos dice no llores, lo que le estamos viendo es que reprime una emoción, cosa que va a poder hacer y la va a potenciar. Muchas veces es el validar la emoción, decir, bueno, si estás llorando es porque te pasa algo. Vamos a ver qué te pasa y volvemos a la comunicación. Pero nuestra tendencia es, como nos suele resultar incómoda, decir, buf, de ese tema no quiero hablar. No llores, no, venga, que no pasa nada, déjalo estar. Bueno, pero esto me está dando una señal. O sea, si yo tengo en el equipo a alguien que está mal y estoy pidiendo que reprima las emociones, va a estar intentando aguantar emociones negativas y se me acaba rompiendo. Entonces, por eso volvemos a la parte de la comunicación, la importancia de hablar, hacer preguntas, ¿cómo te encuentras? Pero, ojo, muchas veces en los equipos, no solo en el plano profesional, ¿estás a gusto? ¿Hay algo que te molesta, algo que te incomoda? El irlo hablando. Porque algo que le incomoda hoy es una piedra en el zapato que hoy la puedo sacar y ya nos deja de hacer daño y rozadura, pues si me sale dentro de 3 meses, me va a salir con una ampolla de 3 pares de narices. Con pus. ¿Vale? Y entonces a esa persona durante 3 meses está fastidiada, le va a afectar y luego encima tengo un problema mayor. Entonces eso lo tenemos que ir trabajando. Pero por eso decíamos también, no solo conocer a los demás, sino conocernos nosotros. Esa parte emocional. Y recordad que además el sistema 1 con el que funcionamos automáticamente comete muchísimos errores. Llega a conclusiones rápidas y erróneas. ¿Quién se aprovecha del sistema 1? Vamos a llevarlo por la parte humorística. Los magos, las bromas. Por ejemplo, si yo os digo que estoy participando en una carrera y adelanto el segundo, vuestro sistema 1, en muchos casos, habrá llegado a una conclusión. Si yo os pregunto en qué puesto he llegado,
¿En qué puesto he llegado? Pues el segundo, ¿no? Llegarás al segundo. Pero la gente dirá, no, llegas al primero. Si adelantas al segundo, llegas al primero. ¿Y qué ocurre? Va cometiendo errores y vamos percibiendo esa realidad muchas veces con información errónea, que va a jugar con nuestras creencias. ¿De acuerdo? Sí. Bueno, dentro de la comunicación podemos hablar también de estilos. Volvemos a que no hay estilos puros, pero podemos hablar de 4 estilos de comunicación básicamente. Podemos hablar de un estilo pasivo. Un estilo pasivo es aquella persona que no va a decirnos lo que piensa, que no va a decirnos lo que siente, que no va a decirnos lo que le gusta, lo que le disgusta. Va a callarse y da igual lo que digamos, pero ojo, si lo que le hemos dicho no le ha gustado, no le ha molestado, hay una situación incómoda, se la va callando. Pero se le va a notar. Notarse, se le suele notar en lo físico. En lo físico, a nivel personal, que le va a pasar factura, que va a estar incómoda y por lo general en el estilo pasivo no nos vamos a enterar hasta que probablemente se nos acabe rompiendo esa persona. Es que estaba preocupado con esto, no, ¿por qué no has dicho nada? Pues no, porque es que no quería molestar, no quería tal, ¿qué ibas a pensar? Ya, pero si no lo decimos no hay forma de manejar. Al que sí se le va a notar en forma de estallido sería el que utiliza un estilo pasivo-agresivo. Pongamos un ejemplo. Tú me dices, Esther, algo que me ha molestado, yo no te digo nada, te digo que todo bien, salgo de aquí y al primero que pillo le monto una bronca espectacular. Yo mantengo un estilo pasivo contigo, pero he acabado descargando con otra persona, que puede ser en el ámbito laboral o puede ser en el ámbito familiar o puede ser que al final acabo teniendo un estallido otro día que me das un bolígrafo azul y yo te monto un pollo espectacular y tú te vas a quedar con cara de ¿un bolígrafo azul? Ya, pero el tema no era el bolígrafo azul. El tema era lo que yo iba acumulando y al final el bolígrafo azul ha hecho que salga todo. Entonces, volvemos a la misma. Cuando tenemos a alguien en el equipo, si queremos conocer, el preguntar. Sobre todo aquellas personas que vemos que su estilo es no hablan, no te dicen nada. Pero si no hablan, ¿van a hablar porque tú les preguntes? Pregunto, ¿eh? O sea, vale las preguntas. Lo que tenemos claro es que si no habla y no le pregunto, no va a hablar. Ya, vale. Eso está clarísimo. Eso ya lo tenemos. Eso está clarísimo. Eso, no habla, no le pregunto, no le. Pero, vale. pero ¿qué haces con una persona que cuando preguntas no responde? Vale. Preguntar. Seguir preguntando. Seguir preguntando en el sentido, imaginas, por ejemplo, bueno, me gustaría saber este webinar, ¿cómo lo ves tú? A mí me parece que está siendo muy interesante. Es decir, yo estoy aprendiendo mucho, no sé lo que pensaban los que están al otro lado. Pero el tema es la pregunta. O sea, yo a veces, si la pregunta es, si yo le hago una pregunta cerrada, de tipo, ¿estás bien, Esther? Sí. Ah, vale, pues me ha dicho que está bien. Pero si te hago una pregunta abierta, oye, ¿qué te parece? ¿Este proyecto cómo ves? Oye, mira, me gustaría saber la situación en el trabajo, ¿cómo lo ves? Quiero ver tu punto de vista. Hay gente que le cuesta. Entonces, mi labor a la hora de gestionar personas también es yo tener esa herramienta de comunicación para lograr eso. Volvemos a la misma. ¿Cuál es mi estilo de comunicación? Porque si tu estilo es pasivo y el mío es pasivo... Pues nada, no vamos a sacar nada. No vamos a tener dos pasivos. Si mi estilo es agresivo... Pues me vas a bloquear. Esther, cuéntame, no sé qué, joder, te he dicho 1000 veces. No dar nada. Yo me bloquearía. Claro, si tu estilo fuese agresivo también, y yo soy agresivo, bueno, pues estaría chispa. Que se prepare. que se prepare el entorno. ¿Vale? Entonces, tened en cuenta que vamos a interactuar. Entonces, es tratar de identificar cuál es el estilo que tiene la otra persona, pero también cuál es el mío. Tendríamos, por último, el estilo asertivo, que es el que aquello que le gusta o que no le gusta lo manifiesta, que si se encuentra incómodo, cómodo con algo, lo dice, que no tiene miedo a plantear preguntas, que no tiene miedo a dar su punto de vista, que busca fundamentalmente el de resolver. Es decir, que lo que busca es, oye, en esta interacción buscamos ganar los dos. Es un gana-gana. Fijaros que el resto de estilos de comunicación es un gano-pierdo, un ganar-perder. Un estilo agresivo lo que busca es gano y el otro pierde. Claro, en esas interacciones, cuando es un gana-pierde, va a generar frustración, va a generar malestar. Y volvemos a los 5 factores. Muchas veces nos vamos a encontrar con esa persona responsable, trabajadora, que su estilo de comunicación suele ser, por lo general, pasivo. Pasivo, es decir, tengo que la persona que es eficaz, que es productiva, no me estoy enterando de lo que pasa, y probablemente tenga otro que sea agresivo,
que realmente mete mucho ruido, Me lleva mucho tiempo. que me lleva mucho tiempo, y luego cuando dices, esta persona, o sea, sí, da la sensación de hacer algo y en el fondo, o sea, está quejándose siempre, protestando, y cuando valora dice, bueno, pues ¿qué ha hecho? Pero nos ha robado tiempo, nos ha focalizado la atención, volvemos a hablar siempre, el buen trabajador, la buena trabajadora, como no me da problemas, lo tengo ahí, estoy focalizado en el otro, bueno, entonces también el desactivar ese estilo. Pero es importante qué estilo tengo yo. Si mi estilo es asertivo y me encuentro con un trabajador agresivo que siempre está en la queja, voy a intentar llevarle a, bueno, conducta concreta. ¿Qué es lo que hacemos? ¿Qué es lo que podemos hacer? Porque a veces, no, porque esto, porque la organización, porque tiene que poner recursos, porque no sé qué. Mira, la organización no puede o no quiere poner más recursos porque no va en la línea que le interesa. A partir de aquí, ¿seguimos hablando del tema? ¿Seguimos con la queja o tratamos de avanzar? Yeah. Suele ser gente que se queda ahí enganchada en la queja, la queja, la queja, y no solamente se genera malestar ellos, sino que me genera, en el equipo me genera mal ambiente. Entonces, ese aspecto va a ser también importante. No sé cómo vamos de tiempo, de preguntas. Pues nos quedan, pues preguntas no tenemos ninguna y se podrían empezar ya a lanzar preguntas. Vamos a hablar ahora de la motivación. Si tenéis alguna pregunta, podéis empezar a planteárnoslas, ¿eh? Vale. La motivación va a ser importante que conozcamos cuál es la motivación de la gente, ¿no? Hemos hablado antes de los incentivos, pues bueno, son esas recompensas. Cuidado con los incentivos y los motivadores, porque no tenemos motivadores universales. Es decir, yo puedo pensar que el dinero es un motivador universal, pues hay una persona que sí, le vale como motivador, pero el de al lado dice, no, mira, es que yo prefiero flexibilidad de horario. Yo prefiero tener esa libertad de que si mi hijo o mi hija se pone enferma en un momento dado, yo salgo, déjame ese margen y entonces me va a interesar más el funcionar así. No tenemos motivadores ni universales ni estáticos en el tiempo, porque van a cambiar nuestros motivadores. Pensad nuestra trayectoria vital, hay cosas que nos motivaban antes, luego otras, y que ahora dice, mira, por esto yo ahora no, pero esto sí, ¿vale? Tenemos, por otro lado, la parte de las necesidades humanas. Las necesidades humanas, aquí es interesante porque hubo un psicólogo en los años 50, 1950, Maslow, que planteó la pirámide de necesidades humanas, ¿no? Y hablaba de necesidades, pues digamos, básicas de alimentación, de comida, hablaba incluso de sexualidad, luego las de apego, refugio, y eran necesidades que las definía como deficitarias, es decir, las tengo que tener cubiertas. Yo, si tengo hambre, si tengo sed, en estos momentos mi motivación va a estar dirigida a conseguir agua o comida. Sí. Y hasta que no lo tenga, el resto queda en segundo plano. Pero luego tenemos el resto de necesidades que pueden ser de éxito, de autoestima, de aprobación, de autorrealización, que estas no son deficitarias. Estas son, diríamos, de crecimiento. Cada uno va a tener un nivel. Muchas veces decimos, joder, pues tal persona multimillonario, pero ¿qué necesidad tiene? Porque dinero ya tiene todo. ¿Por qué no entendemos ese comportamiento? Ese comportamiento no lo estamos entendiendo porque lo estamos analizando desde mis necesidades. Es decir, mira, yo con eso ya mi necesidad de reconocimiento la tendría cubierta o no está entre mis prioridades. Pero esa persona no la tiene cubierta. Y entonces dice, como es de crecimiento, no hay límite, así como el agua, tú bebes una cantidad de agua determinada y ya llega un momento que no bebes más agua, las psicológicas, las de crecimiento, son ilimitadas. Entonces es importante conocer cuáles son esas necesidades. Hay veces que las necesidades que puede tener alguien en el equipo es de sentirse aceptado, de apego, de reconocimiento. Oye, joder, qué buen trabajo. Y hay otros que le dicen, joder, qué buen trabajo, déjate de historia, mi trabajo yo lo hago y tiro para adelante. No tiene esa necesidad. Cada persona va a tener las suyas. Entonces es importante también que hablemos, oye, ¿qué es lo que te gustaría? ¿Qué es lo que quieres? ¿Qué necesitas? ¿Qué echas en falta? Importante que vayamos conociendo esos aspectos. Muchas veces pensamos, dinero, ¿no? Pero es que no es el dinero. Y esto te lo sueles encontrar en personas desmotivadas a los puestos de trabajo, es que echan en falta reconocimiento, echan en falta que en esta situación, que estábamos con menos personal o en la pandemia, joder, que yo puse toda la carne en el asador, el que alguien me haya venido a decir, oye, gracias, enhorabuena, genial, chapó por el trabajo que has hecho. Claro, no es una cuestión económica y la tienes desmotivada. La tienes desmotivada y hubiese bastado simplemente
ese reconocimiento. ¿Vale? Aquí es importante, ya adelantamos un tip para la semana pasada, el próximo webinar, que los reconocimientos los hagamos a poder ser en público. Sí. Y si vamos a hacer, entre comillas, un reproche o cuestionar algo, que lo hagamos en privado. Eso es muy importante. ¿Vale? Que muchas veces en el día a día no lo tenemos en cuenta y va a ser fundamental. ¿De acuerdo? Vale. El tema de las metas. Fundamental que las personas sepamos hacia dónde vamos, que tengamos un objetivo. Y un objetivo claro, que esté definido. No sé si te he mandado algo. ¿Te No, toca? me lo has cambiado, pero no pasa nada. Espera, es que No estaba pasa nada. intentando buscar Es decir, que esté definido. ¿Por qué? Porque realmente si yo no tengo una meta clara en mi ámbito laboral o en el personal, es como montarme en un taxi cuando el taxista me dice, ¿dónde vamos? Digo, ponte en marcha. Probablemente el taxista se ponga en marcha, ponga el taxímetro en marcha y esté dando vueltas. Estaremos gastando recursos, estaremos gastando tiempo, nos costará dinero. ¿Y dónde estamos? No sabemos. En el mismo sitio. En el mismo sitio. Por lo tanto, aquí sería importante conocer cuáles son las metas y los objetivos que tiene esa persona. Volvemos a la misma. Comunicación, hablar con ellos. ¿Qué te gustaría hacer? ¿Dónde te ves? Yo es una pregunta que es, oye, ¿dónde te ves dentro de 2 años? ¿Dónde te gustaría verte? ¿Dónde te gustaría verte en 5 años? ¿Hacia dónde quieres dirigirte? A veces los objetivos pueden estar alineados con la empresa, y a veces que no están alineados, ¿no? Es que yo quiero ir hacia allá. Vale, pues mira, no pasa nada. O sea, nuestros objetivos van en una dirección, los tuyos van en otro, seguiremos un tiempo juntos y no pasa absolutamente nada. Muchas veces es el hablarlos, el ponerlos encima de la mesa. Bueno, no sé si tenemos alguna cosa, porque ya empiezan a hacer preguntas. Sí, no sé si Bueno. la parte esta que querías hablar. Pero Vale. mira, nos pregunta, dice, en las relaciones se van creando roles que son difíciles de cambiar. ¿Existen técnicas para ir cambiando esos roles? Por ejemplo, llevas años trabajando de igual a igual y al ascender cambia la relación laboral, pero la relación personal ya está establecida. Claro, es un problema. Ahora muy interesante la pregunta porque es un problema. Porque esperan de ti algo que igual ya no puedes dar de la misma manera. Y sobre todo, os digo, esto me ocurrió ayer trabajando en una organización con una jefa de departamento. Normalmente la persona que ha promocionado suele decir, pero es que siguen siendo mis compañeros, mis compañeras, yo les veo igual, pero el resto no. Me dice, es que ellos ya no me ven igual. Digo, obviamente no te pueden ver igual porque tienes poder y vas a tomar decisiones sobre ellos y sobre ellas. Muchas veces esto es algo que no se tiene en cuenta, que cuando tú vas a promocionar te quedas con la parte de, pero no has visto así, esto tiene también unas consecuencias. Y van todas en el lote. Si yo no soy capaz de aceptarlas, ahí tengo un problema personal, porque me quiero quedar con la parte positiva de la promoción, pero no con la parte negativa. ¿Y existe alguna cosa para poder trabajarlo o es realmente tomar conciencia? Para poder trabajarlo, la forma ideal, ¿cuál suele ser? Que no siempre es posible, pero la forma ideal suele ser esa persona que va a promocionar, la sacamos de ese equipo, trabajamos con ellas características, le ponemos un tiempo con otro equipo para que desarrolle esas competencias, lo trabaje y al de un tiempo lo volvemos a reintegrar al equipo. Ha habido ya una ruptura, ha habido un salto. Tanto ella ha incorporado, o esa persona ha incorporado nuevas características, se ha acostumbrado a ese nuevo rol y ya ha habido un distanciamiento. Y entonces el equipo lo vive de otra manera. Pero no siempre es posible. Pero esto sería importante antes de promocionar, porque se supone que cuando tú vas a promocionar a alguien, estás liderando ese proceso también, el hablarlo con la persona y decir, mira, tenemos esta situación. ¿Eres consciente de que vamos a tener esto, y que si son tus amigos, son tus amigas, si ya tienes una implicación con ellos, ya por mucho que quieras no te van a ver igual? Pues ya os digo, nos solemos quedar con la parte bonita, pero es que hay que prepararles. Hay que prepararles. O sea, esa preparación también va a ser importante, estas nuevas características que necesitas para este salto. ¿Vale? Lourdes nos dice, y como bien habéis comentado, vamos evolucionando y aprendiendo y depende de las circunstancias personales del momento y del estrés, una persona con un buen carácter a veces se ve sobrepasada y está más irascible. Es interesante realizar alguna actividad para equilibrar todo, ejercicio, yoga, mindfulness, vida social. Sí.
Cuantos más elementos o actividades tengamos, vida social, mindfulness, ejercicio, más elementos de estabilidad vamos a tener. Yo ahí también recomiendo la parte de trabajo psicológico. ¿Por qué? Porque si yo tengo una serie de miedos, yo tengo una serie de creencias que están condicionando mi forma de ver las cosas, por mucho mindfulness que haga, mucho yoga, lo que estoy tratando es los síntomas. Es como tener fiebre y me tomo un paracetamol para bajar la fiebre. ¿La voy a bajar? Sí. Pero sería conveniente tratar de indagar qué es lo que me lleva a esa situación, ¿vale? Entonces, todo eso, perfecto, en ese sentido, se complementan y es recomendable, pero también nos animaría a decir, bueno, ¿por qué llego yo a esa situación? Que a veces puede ser, pues, como decíamos, mi autoeficacia, cómo lo percibo, no me considero eficaz, no voy a ser capaz de hacerlo. Nos encontramos en muchas personas que están dirigiendo a otros equipos con el síndrome de impostor, la sensación de, es que cualquier día se van a dar cuenta que cuando tomo una decisión, pues es que no lo tengo claro, es que tengo dudas por dentro. Y digo, ya, claro, pues que lo normal es que tengas dudas. Todos son dudas, Claro, porque si supiese ese resultado, ninguno dudaríamos. Pero es que eso es lo que supone tomar decisiones. Entonces tenemos esos elementos. Nos trasladan. Y cuando ocurre que en esa promoción el equipo no te ve como responsable y les cuesta asumir ese nuevo rol que tienes, ¿no consiguen verte como su responsable? Vale. Pues ahí va a ser cosa tuya el hacerte que te vean en ese sentido con tu comportamiento, con tu estilo de comunicación. Va a ser importante la coherencia que decíamos verbal y no verbal entre lo que digo y mi conducta. Si yo le estoy pidiendo al equipo que haga algo que yo no soy capaz de hacerlo, no. Obviamente yo tengo que ser un modelo para el equipo. Yo tengo que ser el primero, como se suele decir, que predique con el ejemplo. Uh-huh. Y habrá que ver, yo os diría, cuando el equipo nos ve como responsable, separar un poco. Porque muchas veces tenemos la sensación, es que el equipo no me ve como responsable. Cogerlos por separado. Porque probablemente la visión que tenga cada uno sea diferente. Pero si tengo a alguien que puede estar liderando, alguien con un estilo más agresivo, o me está desautorizando, o no me ve, o está mal metiendo, no tiene por qué ser todo el equipo. Entonces, me interesa localizar cuál es el elemento importante para tratar de desactivarlo. Ya. Es raro que sea todo un equipo que no me vean en esa situación. Depende luego de lo que esté haciendo. A veces habrá que ir analizando, habrá que ir viendo lo que has dicho tú. Y se va haciendo un trabajo. Claro, habrá que, igual hay que, la necesidad de un aporte, de una ayuda externa que intente ver un poco también todo eso, o no, o tienes esa capacidad de poder gestionarlo, ¿no? Que no se nos olvide que tengo pendiente la explicación, la diferencia entre simpatía y empatía. Vale. Y nos preguntan también, ¿cómo tratas con un líder pasivo-agresivo para que deje de ser así? Qué gracia, es muy difícil pues, que... igual el problema es que he puesto como líder a alguien que no tendría que estar ahí por sus características, ¿no? Otra cosa es si puedo cambiar esa situación o qué puedo hacerlo. Tened en cuenta que hay cosas que van a ser limitadas. Me explico, esto es como gestión de conflictos. ¿Se pueden solucionar los conflictos? Digo, mira, si una parte no quiere solucionarlo, no da igual lo que hagamos. Si tengo un líder pasivo-agresivo y no puedo cambiarlo en ese sentido, yo, si soy alguien que está por debajo de él, lo que suelo decir es el trabajar herramientas de autoprotección emocional. Es decir, con la comunicación, cómo desactivarlo, el pedirle, porque muchas veces este estilo, bueno, esto es una mierda, porque esto tal, porque sois unos inútiles. Vale, entiendo que puedes estar molesto por algo. Dime, por favor, ¿qué he hecho yo? ¿Qué quieres que cambie en concreto? Tú ya tienes que saber lo que tienes que cambiar porque no sé qué. No, si te lo pregunto es que no lo sé. Si me lo dejas así, no tengo forma de cambiar. Lo que pasa es que yo entiendo que cuando nos están haciendo esa pregunta, también entiendo que, igual me estoy equivocando, pero puede también haber miedo a tener una respuesta como la que tú estás diciendo, ¿no? Si yo a un pasivo-agresivo, desde la asertividad, le intento, ¿no? Pues indícamelo porque no lo tengo claro, tal. Igual el miedo es a que se active todavía más ese comportamiento agresivo, ¿no? Y digas, ostras, mira, no me meto en la boca del lobo porque me va a dar un mordisco que me voy a quedar loca, ¿no? Entonces, claro, hay cosas que, claro, que es que cuando hay un personaje
de esas características puesta asumiendo ese rol, claro, o sea, lo que estamos creando es una fuente de conflictos en la organización. Y claro, tienes a alguien tóxico tienes que te está a alguien, creando problemas. sí, bueno, por lo menos que tiene comportamientos tóxicos. Luego igual es un cielo, pero vamos, quiero decir que es que yo creo que esa es una situación muy compleja y yo creo que esa es una de las primeras cosas que debiéramos darnos cuenta, que cuando en la organización se vayan a hacer determinados cambios, hay que hacerlos con un pensamiento y con una lógica y con una estrategia. O sea, no todo vale. Hay que poner a alguien, pues ponemos a este. Ostras, ¿qué significa poner a este o a esta persona? Porque igual resulta que lo que estamos haciendo es generar un problema. Entonces, lo que para mí o para nosotros era importante era trasladar precisamente toda esta parte de qué importante es que las organizaciones se tomen como algo esencial la gestión de las personas, del liderazgo y de que entiendan que cada uno de nosotros somos de una manera, y ni mejores ni peores, pero que cada uno respondemos de unas maneras, de otras, el estímulo ante un agresivo, pues habrá gente que igual le dé igual y diga, a ver si otro día te tiene torcido. Y sin embargo al otro compañero eso le ha matado y le ha dejado ya tocado para todo el día. Entonces, claro, yo ante esa posibilidad entiendo que lo que has dicho, lo primero, tener herramientas para autoprotegerte, intentar decir, bueno, pues si está así, vete a saber qué problemas tendrá, pobre, qué pena más grande. Esto es muy fácil de decir, pero me imagino que es muy complicado de hacer, pero sobre todo lo que sí pueden hacer las organizaciones es pensar mucho a qué personas promocionan y que conozcan perfectamente a sus equipos. Porque todas las máquinas las conocen, saben dónde fallan, cuando necesitan aceite, si el circuito eléctrico funciona bien, si todo eso lo conocen de sus máquinas. Pero no hay máquina más potente en ninguna empresa que las personas. Somos lo más potente. Entonces, y yo tengo la sensación de que a las personas no se nos... O sea, este mismo chequeo de la máquina funciona, en la máquina humana, en la parte más humana, la organización todavía no ha entrado. Somos ese gran, no voy a decir ese gran desconocido, pero sí por lo menos ese gran reto de la sociedad, creo que de las empresas del futuro, o sea, de lo que queremos. Es más, yo ahí te diría, fíjate, tenemos cultura preventiva con la maquinaria, con ciertos riesgos, pero si realmente tenemos una persona así, es porque nos ha faltado cultura preventiva de las personas. Es decir, yo he puesto en un puesto de poder a una persona de riesgo. Ahí tendremos que empezar a desarrollar esa cultura preventiva, lo que decimos, esa planificación. Esta maquinaria es adecuada, cumple con el tema de los riesgos, cumple lo que yo necesito, tiene las características de seguridad. Esta persona que voy a promocionar, que le voy a poner un poder, diríamos, cumple, es segura. Claro, porque una vez que lo hemos hecho, vamos a tener que meter medidas correctoras. Y a veces que las empresas, cuando te plantean esta situación, dices, pues mira, es que ya una vez que ha ocurrido esto, que realmente, pues la medida correctora vamos a tener que aplicar cirugía. Y a veces la cirugía, la gente reacia muchas veces las organizaciones, joder, pero es que me va a costar tanto. Y yo les suelo decir, ¿cuánto te está costando en estos momentos tener a esta persona en costes de productividad con el equipo? Porque si esta persona me está generando un mal ambiente y me está generando bajas y me está generando que sea poco productivo, si yo cambio este aspecto, realmente volvemos a lo mismo. El coste es irrisorio. Ya empecé a decir, oye, es cierto que nos lo habíamos planteado, pero la indemnización fuera, quitamos esto y funcionamos. O se puede reubicar a la persona en otro sitio, porque igual también resulta que no está nada cómoda en la posición en la que está. Lo primero sería hablarlo con esa persona, tratar de ver lo que está pasando. Pero ya digo, yo creo que eso, si hemos llegado a ese punto, probablemente es porque hemos fallado en esa cultura preventiva de las personas, que no la tenemos en cuenta a día de hoy. Nos centramos en las máquinas. Yo suelo decir, prestamos más atención a las máquinas, a nuestros coches, cuidamos mejor los vehículos, nuestro entorno, que a nosotros mismos. Las situaciones de estrés, yo muchas veces cuando veo que la gente, que hay temas de estrés, están a tope, digo, es que voy a tope. ¿Tú tu coche lo llevas a tope? Y te dice, no, pues se me rompe, ¿eh? ¿Y a tu cuerpo sí? Y dice, sí, vale, ya vemos a quién quieres más. ¿Te importa más tu coche que tu persona, ¿no? O sea, nos falta todavía ese componente. Sí. Pero yo creo que eso sí sería un camino hacia el cual ir apuntando. Vale. Tenemos otra pregunta. Nos dice, motivación, ¿cómo motivo yo ahora mismo a mi equipo si no hemos cobrado? Hay hipotecas, vienen fechas especiales.
Y eso que somos muy alegres, tanto en la vida como en el trabajo. Vale. Volvemos a lo mismo, a hablar con ellos, ver un poco la situación de cada uno, necesidades. Importante dar información. No hemos cobrado. Bueno, pues, si tenéis información de, oye, ¿por qué? ¿Es algo coyuntural? ¿Es algo circunstancial? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué previsión hay? Obviamente, si dicen, no, es que no vais a cobrar, pues, las hipotecas, los miedos van a influir. Ten en cuenta que las circunstancias van a ser diferentes para cada uno. No es lo mismo el que dice, no, mira, yo tengo el piso pagado, tengo unos ahorros, con lo cual si cobramos dentro de 2 meses, bueno, pues me da rabia, pero no tengo esta presión. Y hay otros que dicen, es que estoy con el agua al cuello. Entonces es importante ver cómo se encuentra cada persona. Y sobre todo, reducir incertidumbre. ¿Qué información tenemos? Y podemos dar, claro, la transparencia. Eso sería importante. Vale, también nos preguntan, ¿qué nos puedes contar de los introvertidos extrovertidos y dónde podemos ubicarlos? A ver, ¿De los introvertidos y de los extrovertidos? Habría que ver los puestos que tenéis, pero bueno, a un introvertido no lo pongáis en atención al público. O sea, porque es un sufrimiento, es un calvario, ¿no? Una persona introvertida va a funcionar mejor en espacios que se encuentra solo, que tiene el control, contable, es decir, bibliotecario, investigador, que no se... Mirad, esto suele pasar bastante con los informáticos. Los informáticos dicen, son introvertidos, dicen, yo con máquinas, pero no me pidas que me relacione con humanos. Y si le sacas de ahí muchas veces les suele costar. Es ver un poco, son generalidades, pero vamos, habría que ver un poco los puestos que tenéis, las características, ver si es introvertido, porque realmente es un rasgo de personalidad o es una situación. Aquí hay que diferenciar si es un miedo, si considero que no tengo la habilidad, porque si no tiene la habilidad, no tengo la competencia, sería cuestión de formarle para desarrollar esa competencia. Es decir, no, es que yo no voy a la piscina, tal, ¿qué es? No es que no sé nadar. No, pues si te enseño a nadar, probablemente vayas a la piscina. ¿Vale? Tendríamos que analizar cada situación. Otra pregunta. ¿Cómo se puede motivar a una persona que está desencantada con su trabajo? Vale, pues suele ser difícil. Es decir, volvemos a la misma, hablar con ella, qué es lo que le puede motivar, en qué situación se encuentra y ver si como organización se lo podemos dar. Que lo primero que tendremos que saber por qué se desencantado con su trabajo. ¿Por qué será? O porque igual está encantada o nunca llegaba a estar encantada. Eso es, o porque venía con unas expectativas de esto iba a ser una cosa, me encuentro otra, y ver si realmente podemos utilizar esos elementos. Hay gente que realmente la motivación necesita el refuerzo constante, necesita que alguien lo venga de fuera. Hay motivadores intrínsecos y hay motivadores extrínsecos. Hay gente que no necesita motivarla, dice, no, yo solo conmigo mismo, y hay gente que necesita que le diga, venga, esto tal. Hay gente que necesita... yo aquí suelo decir la distinción con las amistades orquídeas y las amistades cactus, ¿no? Hago un poco la distinción, una amistad orquídea es esa amistad que joder, la llevas a cualquier sitio, es el centro del mundo, es súper bonita, luce, joder, pero te requiere unos cuidados que no veas. Frente al amigo cactus que pincha, feo, no luce, pero da igual, tú lo abandonas 3 años, le llamas por teléfono y dices, ¿dónde voy? Y dice, no te ha preguntado no te ha preguntado por qué no sé nada de 3 años de tu vida. ¿Dónde quieres que esté? ¿Qué necesitas? ¿Vale? Hay gente, depende. Esto vamos a estar así. Puedo tener una persona orquídea que tengo que cuidarla, motivarla, prestarle atención. Pues me consume muchos recursos. Joder, es brillante, tal, luce, pero en cuanto me descuide, pues bueno, es un poco lo que decimos de conocer a las personas en ese sentido. ¿Vale? Bueno, pues yo creo que, creo que... La empatía y la simpatía. Bueno, sí, lo habíamos prometido. Sí, por favor, termina con... En ese sentido. Mirad, por lo general cuando le preguntas a una persona, la idea que tenemos de empatía, pues empatía es ser capaz de sentir lo que siente el otro, ponerse en su lugar. Yo digo, cuidado con esto. Primero, porque es difícil. Primero, que si yo no estoy en esa situación, sea capaz de sentir lo que siente esa persona. Y es más, incluso estando en la misma situación, puede que lo sintamos de forma diferente. ¿Vale? Hay gente que me dice, es que yo empatizo mucho. Y yo aquí solo pongo un ejemplo. Si yo cojo una víctima de una agresión, digo, joder, ¿empatizamos con la víctima? Sí, joder, tal, porque fíjate, lo tiene que estar pasando mal. ¿Somos capaces de empatizar con los agresores? Ah, no, con los agresores no.
Claro, empatizar para mí no es tanto el ponerme en el lugar de qué siente el otro, sino tratar de entender por qué esa persona está actuando así, aunque no lo comparta. Porque si solamente empatizo con la víctima, eso decir, lo que está haciendo es simpatizar. Cuando su punto de vista, su forma de actuar coincide con el mío, pues, la entiendo, pero si su punto de vista, su forma de actuar no coincide, no la entiendo. Entonces dices, no somos empáticos, somos simpáticos. Empático sería, voy a entender el comportamiento del otro. No lo comparto, pero lo entiendo. Y una vez que entiendo el comportamiento del otro, aunque no lo comparta, es cuando puedo tratar de cambiar o poner soluciones. Por eso la diferencia entre empatía y simpatía. Y os digo, ¿sois empáticos o sois simpáticos? Os lanzo la pregunta. Y Eduardo se refería a ese perfil introvertido más extrovertido que en las últimas publicaciones determinan un perfil que comparte de los dos estados de manera habitual. A ver, si es introvertido y extrovertido que comparte los dos estados, es lo que llamamos una labilidad, tiene alta labilidad emocional, se va a los dos extremos. Que en los casos más graves hablamos de un trastorno maníaco depresivo. Cuidado que también los tenemos. O sea, que lo tienes de subidón, extrovertido, se come el mundo, o lo tenemos en fase depresiva, completamente introvertido, es un desastre, no sale de ahí. Es raro que alguien tenga los dos extremos, extrovertido e introvertido. Estará más en una zona central. Si tenemos estos extremos tan claros, cuidado que igual tenemos una alta labilidad emocional, lo que llamamos un ciclador rápido, que cambia de un extremo a otro, o incluso un trastorno, que a veces lo tenemos. Tened en cuenta que en las organizaciones tenemos patología. Es decir, las patologías no solo las vemos en consulta, sino que las personas que vemos en consulta trabajan en algún sitio. Bueno, pues ha llegado la hora. Muchísimas gracias a todos y a todas por estar ahí. Nos vemos el día 15. Hablaremos del líder o la lideresa. La lideresa saludable. Y bueno, pues como el tiempo pasa volando, en un chispún estamos aquí. Agur a todos. Venga, muchas gracias. Hasta luego.